Hola, buenos días, queridos estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra videoconferencia, en el cual hoy pues les voy a hablar acerca del tema de estrategias de enseñanza de aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien. Me presento, como ya me he presentado durante los mensajes que les envío en sus tareas. Soy la maestra Claudia Guadalupe Colunga Castro, su asesora de asignatura. Y saben que cualquier cosa que ustedes requieran, pues pueden contactarse conmigo mediante el correo que les envía. Y pues vamos a iniciar. Bueno, pues como les comenté ahorita al inicio, en la bienvenida, pues voy a hablarles acerca del tema estrategias de enseñanza y aprendizaje. Bueno, pues aquí les voy a comentar que las estrategias en el ámbito educativo de la enseñanza-aprendizaje, pues es más que nada el conjunto de secuencias integradas por técnicas, actividades y recursos educativos que se interrelacionan en el tiempo y en el espacio pedagógico con la finalidad de lograr aprendizajes. Como les comentaba, la estrategia en el ámbito educativo está enfocado en esto, en que los estudiantes pues puedan lograr lo que son los aprendizajes. Dice que las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el ámbito pedagógico se clasifican en dos, las cuales son estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Las estrategias se constituyen en una guía de acciones para conducir y para producir los aprendizajes. Y pues les voy a mencionar algo de lo que comentan tres autores que se me hicieron muy importantes y fundamentales. Pues dice que para Dan Serau, de 1985, él dice que las estrategias de aprendizaje son secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y la utilización de la información. Él es así como lo plantea. El autoras, Beltrán, García y Alcañiz Moraleda, en 1993, ellas dicen que la estrategia de aprendizaje son actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. Dice que son directa o indirectamente manipulables y tienen un carácter intencional y propositivo. Esto es lo que nos comentan estas autoras relacionadas a la estrategia de aprendizaje. Otro autor que se llama Monereo, en 1994, describe que las estrategias de enseñanza y aprendizaje son procesos de toma de decisiones. Uno elige y recupera de manera coordinada los conocimientos que necesita para cumplir un determinado demanda u objetivo. Él, pues más que nada, nos describe que las estrategias deben ser una toma de decisiones intencionales en los cuales los alumnos van a recuperar pues lo que han aprendido. Para continuar, pues les voy a decir que en sí qué es lo que estos autores exponen como manera de conclusión. Dice que pues principalmente que realiza el estudiante para alcanzar metas de aprendizaje. En segundo término, otra conclusión sería que tienen un carácter intencional, propositivo e implican, por tanto, un plan de acción. Otra conclusión sería que son controladas por el sujeto que aprende, generalmente deliberadas y planificadas por el propio estudiante. Esto es lo que aquí a manera de conclusión, yo les puedo comentar lo que en sí nos tratan de decir estos autores.
Continuando con nuestra exposición del tema, pues les voy a comentar ahora que las estrategias de aprendizaje se clasifican en dos, que serían las estrategias cognitivas y las estrategias metacognitivas. En las estrategias cognitivas, pues nos dice que son secuencias integradas de procedimientos o actividades que los cognitivos con el propósito de facilitar la adquisición, elaboración y utilización de la información. Más que nada, pues en las cognitivas, queridos estudiantes, más que nada se trata de que las personas pues adquieran, asimilen lo que es la información que se les presenta día a día en el salón de clases. Y dice que esta se clasifica en tres, que la primera es la adquisición de la información y dice que se asocia con los procesos atencionales como seleccionar, transportar la información desde el registro sensorial. El segundo punto dice que es la elaboración de información, la cual se asocia a los procesos de comprensión, organización e integración, a la información de sus estructuras, de conocimientos existentes en cuanto es lo que es el almacenamiento. Y en tercer punto dice que la recuperación de la información se asocia a la búsqueda de información en la memoria y en la generación de una respuesta. Y así es como se da esta estrategia cognitiva, cuando se da el aprendizaje. En cuanto a las estrategias metacognitivas, dice que son un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los procesos mentales, el control y regulación de los mismos, con el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje. Dice que requiere conciencia y conocimiento de sí mismo, de la tarea y de la estrategia. Aquí nos menciona también 3 puntos. Dice que la variable primero es la persona. Dice que se refiere a la conciencia y conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo, de sus capacidades y limitaciones cognitivas. Es decir, que pues aquí cada persona conoce acerca de sus habilidades, destrezas, ¿verdad? Cómo él se va desempeñando. Entonces, esto le va a ayudar a generar una estrategia de aprendizaje. El segundo es la variable tarea. Esta se refiere al conocimiento de las características y exigencias que demanda la tarea. Punto es la variable de la estrategia, la cual se refiere al conocimiento del cómo, cuándo, por qué realizamos la eficacia para cambiarla según su resultado y demandas de la tarea. O sea, aquí ya implica un poco lo que es la manera de cómo aprenden cada uno, dependiendo, como les comentaba hace un momento, de lo que conocen, de los intereses, necesidades, de lo que cada uno de las personas ya trae como destrezas. Continuando, pues, que también estas estrategias de aprendizaje se clasifican en 5, que es estrategia de ensayo, estrategias de elaboración, estrategia de organización, estrategias de control de la comprensión y estrategias de apoyo afectivas. En un momento les voy a explicar en qué consiste cada de una. Pero en sí, queridos estudiantes, pues las estrategias de aprendizaje es la manera en cómo el docente se desenvuelve con los estudiantes dentro del salón de clases. Y son las estrategias que utiliza. Principalmente, pues, vamos a abordar lo que es la estrategia de ensayo. Dice que son aquellas que implican la repetición activa de los contenidos, diciendo, escribiendo, haciendo, o centrarse en partes claves de él. Por ejemplo, repetir términos en voz alta, reglas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado y repetir la demostración del profesor. Dice que en sí se trataría, por tanto, de un mecanismo de la memoria que activa los materiales de información para mantenerlos en una memoria a corto plazo.
En sí esto es pues una estrategia que utiliza el docente, que a lo mejor ustedes desde que estaban en primaria han de recordar a lo mejor que el docente utilizaba alguna de estos métodos para sus clases. Como segundo está la estrategia de elaboración. Aquí nos habla más que nada de las conexiones entre lo nuevo y lo familiar. O sea, lo que el alumno ya trae desde su casa. Por ejemplo, es parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas, las incluidas en el texto o las que pueda formular el alumno, describir cómo se relaciona la información nueva con el conocimiento existente. Y pues trata de integrar los materiales informativos relacionando la nueva información con la información almacenada en la memoria. Es decir que esto es más que nada el conocimiento previo de cada tema. Todas las personas, cuando vamos a tener algún aprendizaje, a lo mejor conocemos algo porque lo vimos anteriormente, porque lo hemos vivido en nuestra cotidianidad. Entonces, esto es una estrategia de elaboración que le permite al docente, pues, explorarlo para de ahí partir hacia un nuevo conocimiento. Nos vamos ahora, jóvenes, con la estrategia de organización. En la estrategia de organización, pues más que nada se enfoca a que agrupa la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer estructuras a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolos en partes e identificando relaciones y jerarquías. Dentro de aquí, pues nos incluye un ejemplo, como lo es resumir un texto, hacer un esquema, subrayar, realizar un cuadro sinóptico, una red semántica, un mapa conceptual o un árbol ordenado. Pues esta estrategia también se utiliza y la han utilizado ustedes desde que estaban en primaria, secundaria, preparatoria y ahorita que están en la licenciatura. Esta estrategia pues permite que la información sea un poco más estructurada, que ustedes tengan pues ideas centrales, principales de los temas vistos. Entonces esto a ustedes les va a ayudar pues a resumir un texto, a lo mejor una lectura en un pequeño mapa conceptual. Y también pues aquí intenta combinar los elementos informativos, los seleccionados en un todo coherente y significativo. Esto es en lo que en sí trata esta estrategia de organización y que las utilizan los docentes. Como cuarta estrategia, pues viene lo que es la estrategia de control de la comprensión. Dentro de esta, pues se desprenden tres, que una es la estrategia de planificación, la otra es la estrategia de regulación, dirección y supervisión. Y la última es una estrategia de evaluación. En las estrategias de control de la comprensión, como vimos, la primera es la estrategia de planificación. Dentro de esta dice que son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se lleva a cabo como actividades, número 1, donde establecen el objetivo y la meta del aprendizaje, como actualmente se puede utilizar o lo que se llama según los planes y programas. Les voy a hablar de un ejemplo en primaria, de los aprendizajes esperados que debe lograr el alumno en cada tema. Y después de ahí, pues se selecciona, como aquí lo dice, los conocimientos previos que son necesarios para llevarlo a cabo, como lo vimos en la estrategia de elaboración. Después viene lo que es descomponer la tarea en pasos sucesivos. Enseguida es programar un calendario de ejecución, prever el tiempo que se necesita para realizar esta tarea, los recursos que se necesitan y el esfuerzo necesario. Asimismo, seleccionar la estrategia a seguir. Esto es en sí en lo que
debe realizarse una planificación, que es la que realiza el docente, partiendo de los conocimientos previos. En el inciso B, pues están las estrategias de regulación, dirección y supervisión. Dentro de esta, pues dice que se utilizan durante la ejecución de la tarea, indican la capacidad que el alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades como formular preguntas, seguir el plan trazado, ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea. También modifica y busca estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas no sean eficientes, que no cumplan con las expectativas de lo que se debe enseñar y lo que deben aprender los estudiantes. Es como hacer una evaluación. Primero es la diagnóstica, que como les comentaba, son los conocimientos previos. Después es una evaluación que se va a ir haciendo constantemente para ver si está funcionando o no la estrategia que se está utilizando. Pero también debe de partir de las necesidades e intereses que el alumno desee para que así pues no tenga un aprendizaje positivo. En cuanto a la siguiente, que es la estrategia de evaluación, dice que son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como revisar los pasos dados, valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos, evaluar la calidad de los resultados finales, decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuándo hacer pausas, la duración de las pautas, etc. Pues ya aquí, más que nada, esta estrategia de evaluación, pues es la que el docente va a verificar que realmente el alumno comprendió y puede utilizar ya sea una rúbrica, una lista de cotejo, una escala estimativa relacionada al enfoque o al propósito, al objetivo que deseo o que desea que los alumnos comprendan. Eso es una estrategia de evaluación. Entonces él tiene que buscar esos pasos dados, como aquí lo menciona. Valorar si se ha conseguido o no los objetivos, y aquí podría utilizar algunas de las propuestas de evaluación que les comenté hace un momento, que puede ser la rúbrica, la escala estimativa, también puede ser hasta un portafolio de evidencias o un diario de aprendizaje donde el docente va describiendo el proceso que ha tenido el alumno desde el inicio hasta el final de este tema. Otro es evaluar la calidad de los resultados finales, puede ser mediante también exámenes, hasta un mapa conceptual, como lo mencionaba hace un momento. Decidir cuándo concluir el proceso emprendido y cuándo hacer pausas en la duración. Otras son pues, estrategias de apoyo o afectivas. Aquí, pues más que nada son estrategias que no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos, o sea, esto ya no va muy enfocado pero la misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se produce, donde incluye establecer, mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva. Esta es una estrategia pues que no se debe de dejar a un lado. O sea, nosotros como docentes debemos estar en un cierto aprendizaje de eficacia, o sea, más que nada afectivo, de decirles, de motivarlos, de decirle tú puedes, sin importar todas esas, pues como todos conocemos, ¿verdad? Tenemos a lo mejor algún problema, pero pues dentro del salón de clase el docente debe de hacerlo sentir seguro, que esto también es un factor fundamental para que el alumno aprenda.
Y pues esta es la última estrategia que pues debe ser muy importante. Ahora vamos a ver cuáles son las estrategias de aprendizaje, procedimientos para aprender, recordar o solucionar un problema. Estas son las estrategias que se pueden utilizar para lo que les decía aquí, para aprender, recordar o solucionar. Dice que el primero es un tipo de recirculación de la información. Recirculación de la información. Descripción. Aquí los estudiantes aprenden cuando no se les permite y anima a realizar las tareas una y otra vez y en diferentes contenidos. Por repetición continua, integran la información de la memoria. Y pues las técnicas que se pueden utilizar es el repaso simple, el subrayar, el destacar o el copiar. Esta sería la primera estrategia de aprendizaje. La segunda, elaboración de la información. Dentro de esta, pues los estudiantes conectan la nueva información con la que ya conocen, lo que les permite encontrar sentido a la nueva información. Aquí, pues, una técnica son las imágenes mentales, el parafrasear, el elaborar preguntas o el tomar notas. Y pues, es más que nada, aquí se utilizan los aprendizajes previos. En la siguiente es una organización de la información. Aquí pues los estudiantes agrupan y clasifican la información y la hacen más significativa para sí. Y la técnica que aquí se puede utilizar es el inferir, resumir, hacer analogías, redes semánticas y mapas conceptuales. Otra estrategia de aprendizaje con un procedimiento para aprender, recordar o solucionar un problema es la recuperación de la información. Aquí pues los estudiantes ubican con facilidad la información almacenada en su memoria y la relacionan con hechos de su vida cotidiana y de la realidad. Aquí pues lo que es la técnica que puede utilizar el docente es el separar la secuencia en el tiempo, seguir pistas, buscar rápidamente la memoria inmediata, recordar eso que han vivido, ¿verdad?, en su vida cotidiana. La búsqueda o el intercambio de la información. Aquí pues los estudiantes organizan y comparten la información que obtienen según las necesidades e intereses. La técnica pues es que pueden utilizar internet, el correo electrónico o el autoaprendizaje. Estas son las estrategias de aprendizaje que se pueden utilizar para para solucionar un problema. Enseguida vamos a ver la estrategia de enseñanza para procedimientos, acciones y ayudas posibles que utilizan los maestros para promover aprendizajes significativos. Principalmente la estrategia es generación de expectativas. El propósito de esta estrategia es que los estudiantes tendrán presente mediante el diálogo y durante todo el proceso de aprendizaje aquello que se espera conseguir respecto a sus aprendizajes al finalizar la unidad didáctica o ciclo escolar. Aquí ya más que nada es para saber si se logró el perfil de egreso con el que el alumno debe contar al término, ya sea de primaria, secundaria, preparatoria o universidad. Y un ejemplo para ver si este propósito se logró es si el tema fue, por ejemplo, la energía y su interacción con el medio ambiente. El maestro comunicará a sus estudiantes que realizarán actividades para aprender, identificar y caracterizar los tipos de energía, transformaciones y efectos de su medio ambiente. Al término del trimestre habrán observado, experimentado y por tanto aprendido a identificar las diferentes manifestaciones de la energía, transformándose en interacción con el medio ambiente, irán interiorizando y contextualizando el significado de la energía en cada sesión de clases. Esto en sí pues es un tema que al término, pues aquí no lo está mencionando el ejemplo, el docente va a observar
si el alumno comprendió y logró este aprendizaje. Otra estrategia es la activación de la información previa. Esta va dirigida a activar los conocimientos previos, lo que el alumno ya conoce. En esta estrategia se utiliza la lluvia de ideas, el Matlablan, etcétera, que permite registrar la información que tienen las niñas y los niños. Si, por ejemplo, se les propone una actividad sobre el presupuesto semanal familiar, a partir del cual los estudiantes formularán preguntas sobre las necesidades, gastos diarios, sobre la movilidad, alimentación, vestidos, servicios, etcétera, y la necesidad del cálculo y la estimación monetaria. Bueno, esta es una actividad que más que nada, pues, ayuda al alumno a poner en práctica los conocimientos que ya posee sobre este tema. Otros son los organizadores. Estos pues se describen a través de diagramas, esquemas, secuencias, cuadros de texto, los conceptos e ideas generales que se adquieren. Su propósito es ubicar al estudiante en un contexto que motive sus expectativas respecto a lo que van a aprender o está aprendiendo, presentándole su importancia y utilidad en la vida diaria. Ese es el propósito de los organizadores. Y un ejemplo es que si trabajamos la historia personal, local, nacional, por ejemplo, se pretenda una secuencia temporal sobre el proceso histórico a estudiar. Ello implica la organización y la realización de datos o hechos de forma ordenada, secuenciada, lo cual ayudará al estudiante a ubicarse temporalmente. Esto es en sí la finalidad de esta estrategia, cómo les va a ayudar para que promuevan un aprendizaje significativo. Si ustedes pueden observar en esta a que lo ponga en práctica en su vida cotidiana. Y pues un subtema de lo que son las estrategias de enseñanza y aprendizaje son los procesos cognitivos y las estrategias de aprendizaje. Dice que los procesos son las capacidades que se desarrollan mediante una estrategia o actividades de aprendizaje que permiten activar a los estudiantes en los procesos cognitivos o motores que involucran la capacidad específica. Pues principalmente aquí nos menciona que los procesos cognitivos de la capacidad es que analiza, primero es la recepción de información. Como ya lo vimos, primero se va a elegir cuál es la información, qué es lo que se quiere lograr. Enseguida hay una observación selectiva que el alumno pues ya posee. Después es la descomposición del todo en partes. Aquí es como el desmenuzar, ¿verdad? Poco a poco lo que se va a aprender, lo que se quiere conocer. Enseguida es interrelacionar las partes para explicar o justificar. Entonces, así es como se da lo que es un proceso de capacidad mediante el análisis. Primero, se busca la información. Se tiene que buscar de qué quiero hablar. Después, se hace una observación selectiva de esa información, que me va a servir, que no me va a servir. Después se descompone lo que sí va a servir para ese tema y enseguida pues se interrelacionan todas las partes y así poder llegar a un análisis. En lo que es la recepción de la información, pues primero dice que se debe realizar una lectura individual. En lo que es la observación selectiva, pues se debe subrayar las ideas principales. Y en lo que es la descomposición del todo en partes, pues es la elaboración de un cuadro sinóptico. Esto pues va a permitir pues hacer como un pequeño resumen de todo lo que se leyó, de una lectura a lo mejor de 20 páginas. Después de esas 20 páginas que leyó, subrayó ideas principales. De esas ideas principales, pues se elabora un cuadro sinóptico que va a permitir al finalizar la actividad de aprendizaje, que sería una exposición. Eso sería una estrategia de aprendizaje.
Enseguida, pues les voy a hablar de lo que son las estrategias sugeridas para desarrollar la capacidad específica del análisis, lo que estábamos viendo anterior. Aquí dice que el aprendizaje esperado que se quiere que logren es el analizar información acerca de algunas teorías del origen de la Tierra. El proceso cognitivo de la capacidad que se va a analizar, y como les mencionaba anterior, primero se recepción de la información. Primero se va a buscar el tema en sí, que todo lo que encuentren relacionado al origen de la Tierra, pues es lo que van a primero a buscar. Enseguida, observación selectiva de la información. Después de que ya buscaron, encontraron esta información, ahora van a observar qué les sirve, qué sí y qué no, mediante el subrayado de ideas principales. Enseguida se hace una descomposición en partes de la información. Después, pues ya pueden hacer un cuadro sinóptico, un, un mapa mental, que esto les va a ayudar a realizar ese análisis. Y al final, después van a interrelacionar las partes para explicar o justificar, que es cuando se va a dar esa exposición. Bueno, en lo que es la recepción de la información, pues la actividad de aprendizaje dice que primero debe de leer la información sobre las teorías del origen de la Tierra. Enseguida, en la observación selectiva de la información, pues aquí van a registrar en sus cuadros los aportes más relevantes de las teorías del origen de la Tierra utilizando la técnica del subrayado. Y después dice que la actividad de aprendizaje es elaborar un cuadro comparativo sobre los fundamentales de las teorías acerca del origen de la Tierra. Aquí ya está hablando un poquito más específico de qué actividad se va a realizar. En la actividad de aprendizaje, pues se sustentan los fundamentos de las teorías acerca del origen de la Tierra. Aquí ya hay una exposición, un análisis de todo lo que encontraron de esa teoría del origen de la Tierra. Y pues en sí, jóvenes, esto es lo que les quería mostrar como un pequeño ejemplo de lo que trata nuestra asignatura, que es estrategias de enseñanza y aprendizaje. Pues como ya vimos, las estrategias de enseñanza y aprendizaje pues son fundamentales para que el aprendizaje se dé de manera positiva, que ya vimos que debe ir acorde a las necesidades e intereses de los estudiantes. Es como el docente debe planear sus clases. Enseguida, pues también al alumno se le debe tomar en cuenta los aprendizajes con los que él ya cuenta, lo que él ya conoce, lo que él ya ha vivido. Y después, pues, mediante diversas actividades donde va a utilizar estrategias, pues es como se va a dar el aprendizaje para que el alumno logre lo que es el perfil de egreso al término, ya sea de su primaria, secundaria, preparatoria o licenciatura. Y pues ya vimos que los procesos cognitivos se dan mediante, por ejemplo, ahorita vimos el de la estrategia de análisis, primero empezaron con un tema, que primero es, si van a elegir el tema, es buscar todo lo relacionado a ese tema. Enseguida, como ya vimos, se va a seleccionar. Después de que ustedes lean una lectura, ahí ustedes van a poder subrayar las ideas más importantes. Después se puede realizar un cuadro comparativo, un mapa conceptual, un mapa mental, que es donde ustedes van a descomponer esas ideas principales y al final pues van a relacionar una y la otra para explicar y justificar y así hacer un análisis. Un análisis sobre el tema de estrategias de aprendizaje. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna sugerencia. Y pues, gracias por el tiempo. Aquí les comparto lo que es mi correo electrónico por si tienen alguna duda acerca de la asignatura. Y pues también les hago una cordial invitación a escuchar las audioguías que vienen dentro de nuestra asignatura y les dejo el correo donde ustedes
pueden evaluar. Bueno, este más que nada es con la finalidad de evaluar la utilización de estas audioguías. Pues yo los invito a que las escuchen, que estén al pendiente de lo que son sus trabajos. Yo igual los invito a que continúen con ese entusiasmo de querer terminar su licenciatura. Por mí, pues les deseo un excelente día y si tienen alguna duda, pues aquí voy a estar. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente videoconferencia. Saludos.